Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza y de compartir sobre aspectos de liderazgo que podemos extraer de la palabra del Señor. Quien está acá con ustedes es el pastor Franklin Ramírez de Ministerios Poder de Dios en el sur de California, que como otras veces hemos mencionado, estamos con toda la disposición de servirles. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer. Allí puede buscarnos en ministeriospoderDeDios.com o bien en las redes sociales como Pastor Franklin Ramírez. Así que vamos a entrar un poquito en la temática de esta ocasión y quiero platicar con ustedes sobre cómo desarrollar su liderazgo. Estamos en el bloque de liderazgo y por eso tratamos esta línea de enseñanza para que juntos podamos crecer. Una de las cosas que quiero resaltar que cuando hablamos de desarrollar, estamos hablando de una expansión, de crecimiento, de echar para adelante, de poder uno pensar que no se va a estancar. Porque cuando nos quedamos estacionados, cuando no hay una visión de desarrollo, de crecimiento, pues entonces no podemos hablar de un desarrollo de liderazgo, sino que estamos hablando más bien allí como de un estancamiento. Quiere decir que si queremos desarrollar un liderazgo efectivo, productivo, necesitamos estar dispuestos a soñar, a creerle a Dios por cosas grandes, proyectos grandes de parte del Señor que nos permitan crecer, desarrollarnos, romper nuestros propios moldes, nuestros propios topes, ir más allá en la fe que hemos tenido y creerle a Dios por más. Si tú eres de esas personas, yo creo que lo que voy a compartir en esta hora, creo que te va a ser de utilidad para que tú puedas ir a ese fin, a esa meta que tú tienes. Cuando hablamos también de hacer algo dentro del contexto de la obra del Señor, aquello es importante para Dios y si es importante para Dios también debe ser importante para ti. Y si es importante para Dios, entonces eso te garantiza de que Dios va a estar allí, que Dios va a respaldar lo que tú realmente quieres hacer. Quiero ayudarte a desarrollar y ejercitar tus capacidades de líder, de modo que no solamente tengas sueños, sino que pienses en grande realmente, que planees en grande, que obres en grande y al hacerlo honres al Señor Jesucristo en el proceso que tú estás realmente haciendo. Jesucristo te dio toda su vida para conseguir terminar su visión suprema. Y entonces, ¿cuál era la visión del Señor y cuál es la visión de Él? Pues buscar y salvar a los que estaban perdidos. Así que el Señor debe realmente ser la motivación de nosotros para que nosotros hagamos cosas grandes en el Señor y que podamos ir más allá. Nehemías en la Biblia es un ejemplo de lo que es un líder innato, un líder que oró, un líder que planeó, un líder que recibió provisión a través de los instrumentos que Dios le dio. Habla de un líder que planeó los sueños, los objetivos, los propósitos tienen que ser planeados, tienen que ser orados, tienen que ser respaldados por Dios. Nehemías también fue un hombre que se organizó, no hizo las cosas como dicen a lo que saliera, sino que él se organizó. Pero también Nehemías entendía que él no podía hacer las cosas solo y entonces también motivó a aquellos que estaban allí en Jerusalén al ver aquellos muros destruidos, los motivó para que ellos también se unieran con él en la edificación de aquellos muros. Cuando Nehemías hace esto, comenzó a desarrollar su liderazgo. Él estaba en otro lugar, en otra ciudad, era el copero del rey. Pero la historia dice que después de todo este proceso que le he mencionado que Nehemías hizo, Nehemías fue enviado por Dios y comenzó a desarrollar un liderazgo. Cuando hablamos de desarrollar un liderazgo, estamos hablando de
impartir a otras personas lo que Dios puso en tu corazón, darles testimonio de que Dios está contigo, de que Dios ha provisto y que va a seguir proveyendo, de que Dios es el que abrió la puerta, de que Dios fue el que dio la visión. Y si alguien te pregunta a ti, bueno, ¿y a dónde tú recibiste la visión? Bueno, la recibí en la presencia de Dios, la recibí cuando tomé carga por aquello, cuando vi el estado, cuando vi la necesidad de lo que había allí. Entonces esto me generó una visión, y cuando tú comienzas, amado hermano, a platicar este tipo de cosas con personas, aquello entonces comienza a ser impartido, aquella motivación comienza a ser impartida sobre estas personas, y entonces estás ejerciendo liderazgo. Nehemías ejerció liderazgo sobre el pueblo de Jerusalén, y ellos fueron motivados a hacer el trabajo a pesar de la oposición, a pesar de que se levantaron hombres como Tobías y otros como Sanballat, y que trataron de desmotivarlos, trataron de destruir lo que ya estaba siendo edificado. Aquellos hombres siguieron. ¿Por qué? Porque tenían un líder que realmente estaba desarrollando liderazgo sobre ellos. Cuando hablamos de liderazgo, quiero que vayas entendiendo algunas cosas. El liderazgo tiene mucho que ver con explicar la visión, como estoy diciendo, con motivar a la gente. Las personas no quieren ser manejadas, las personas quieren ser dirigidas. No somos llamados como líderes a manipular a la gente o a manejarlas, somos llamados a dirigirlas. Por ejemplo, usted puede dirigir, digamos, hablemos de un animal como un caballo, hacia donde hay agua, pero no puede obligarlo a beberla. Saber cómo hacer un trabajo es el logro de un esfuerzo que se hace en conjunto, en equipo. Definitivamente es muy importante entender esto. Somos llamados, repito, a dirigir personas. Somos llamados a influenciarlas en el aspecto positivo. De hecho, una de las definiciones de liderazgo es influencia. Muchos hablan de esto, de la influencia. Es un concepto manejado por muchos maestros bíblicos, pero pocos a veces lo entienden. ¿En qué consiste este asunto de liderazgo, de ser influencia? Bueno, John Maxwell, que es uno de los que promueve este concepto, dice: el que piensa que dirige y no tiene a nadie siguiéndole, solo está dando un paseo. Quiere decir que cuando hablamos de liderazgo, de influencia, estamos hablando de la capacidad de conseguir seguidores. Quien tiene seguidores está entonces ejerciendo un liderazgo. Eso es como pensar en alguien que sea un pastor que no tenga ovejas. Y no estoy hablando necesariamente de cantidades grandes. Dios sabe el trato y el liderazgo que cada uno Él da a unos y a otros, pero sí es importante que se comprenda de que se requiere que hayan seguidores. Para muchos la palabra liderazgo es sinónimo de poder, de autoridad, de honor, de prestigio, de inclusive tener ventajas personales, pero nada de esto tiene que ver con liderazgo cristiano. Cuando hablamos de liderazgo cristiano, estamos hablando de que se procura servir más bien que dominar. Se estimula, se alienta, se inspira. Se habla de que se respeta más bien que explotar a las personalidades de las demás personas. Hablando de liderazgo, tiene que ver con alguien que tiene reflexión, alguien que ora, alguien que hace como el Señor hacía. Y ¿verdad que nos están haciendo falta líderes de ese tipo? Otro aspecto que resalto en este tema que estoy tratando es cómo entender la influencia. Bueno, todos influencian a alguien. El individuo más introvertido influenciará a cerca de 10,000 personas en toda su vida. Imagínense, todos nosotros dirigimos en algunas áreas, mientras que en otras lo hacen otros lo hacen en otras áreas. Nadie es exento de ser líder o un seguidor. O eres un líder o eres un seguidor. Hacer efectivo tu potencial de líder es tu responsabilidad. Como padres, por ejemplo, en lo natural y también espirituales, tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el pequeño es el que sigue al mayor. Y ese seguir habla de no solo de influencia, sino de modelaje, de que aquella persona va a seguir las pisadas tuyas. Por eso es muy
relevante que tú puedas valorar todo esto. La mejor inversión que tú puedes hacer en otras personas es influenciarles correctamente, que esa persona pueda tomar lo que tú le estás entregando y crecer y desarrollarlo en una forma donde sea inclusive mayor que la que tú pudiste hacer. La influencia es una habilidad que se puede desarrollar. No nacimos siendo líder. Inclusive hace muchos años leí un libro que se llamaba El líder nace o se hace, y la conclusión de todo esto es que realmente el líder se hace. Quiere decir que aunque tú ahora consideres que no eres un líder o que te falta características para tener una gran influencia, no te preocupes. Lo que necesitas es disponerte. ¿Por qué? Porque es una habilidad, algo que Dios puede ayudarte a ti a desarrollar. Un verdadero líder conoce, por ejemplo, la diferencia entre ser jefe y ser un líder. El jefe, por ejemplo, maneja a sus trabajadores, el líder los capacita. El jefe depende de la autoridad, el líder de la buena voluntad. El jefe inspira temor, el líder inspira entusiasmo. El jefe dice yo, el líder dice nosotros. El jefe arregla la culpa por el fracaso, el líder arregla el fracaso. El jefe sabe cómo se hace, el líder muestra cómo se hace. El jefe dice vayan, el líder dice vamos. Entonces, el liderazgo, en conclusión de este corto tema, es lograr que la gente trabaje para usted, pero cuando no está obligada a hacerlo. Es lograr que la gente entiende esto. La gente no le importa cuánto tú sabes, sino hasta que sabe cuánto ellos te importan a ti. El liderazgo empieza en el corazón, no en la cabeza. Es algo que florece de adentro hacia afuera. No tiene que ver tanto con reglas, tiene que ver con una relación de servicio, de humildad, de entrega, de sacrificio. Ese es el tipo de líderes que Dios quiere levantar en el mundo hoy. Este es el tipo de líderes que Dios quiere levantar en la iglesia del Señor. Y espero que tú seas uno de esos líderes que influenciarán correctamente a la gente, que seremos líderes que proyectaremos una visión, que planearemos, que tendremos una motivación clara, sin manipulación hacia la gente, y que esas personas realmente puedan darle gracias a Dios por habernos puesto a nosotros como líderes sobre ellos. Oremos en esta hora. Padre, bendigo a todos los que hoy han escuchado este corto mensaje. Ayúdanos a ser líderes influyentes, pero líderes que influyamos correctamente, Señor. Haznos, Señor, líderes, no tanto jefes, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a ser líderes que imitemos tu influencia, que imitemos las capacidades que tú tuviste y que también imitemos a hombres como Nehemías, Señor, que supieron hacer el trabajo y por eso lograron concluir la visión que tú les diste, Señor. Bendigo a cada uno de los hermanos, amigos que hoy han escuchado este corto mensaje. Oro, Señor, para que les des sueños, para que les des grandes visiones, Señor, para que les des grandes objetivos y propósitos de existencia, Señor. Oro, Señor, para que tu gracia les inunde, Dios mío. Hábleles a través de las diferentes formas e instrumentos que tú tienes, Dios mío, para que haya un liderazgo efectivo, un liderazgo sano, influyente en una forma correcta en las naciones de la tierra, en las iglesias que están en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo que he podido tener con ellos para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado. Como dije al principio, si en un momento requieres que podamos servirte, puedes comunicarte con nosotros, como también si requieres algún material que tenga que ver con la edificación de tu iglesia, de tu vida personal. Dios nos ha permitido también hacerlo, así que puedes comunicarte sea por email, sea por la red social,
Franklin Ramírez, ahí me puedes encontrar, y mi mail es rfranklinramirez@aol.com. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir contigo. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435. 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.